Muy buenas noches. Mi nombre es Patricio Espinosa. Esta es mi presentación del trabajo de título para técnicos de nivel superior en transporte y tránsito. El trabajo que desarrollamos fue basado en la seguridad vial con el enfoque en la sujeción de cargas. Hemos visto que la mala sujeción de carga puede generar muchos accidentes y graves accidentes de tránsito. Y quisimos aportar un pequeño grano de arena en el análisis de este tipo de situaciones, ¿ya? Propiamente tal la sujeción de carga, como he mencionado. Para entender un poco la dinámica de lo que es la sujeción de carga, tenemos que reconocer algunas fuerzas físicas que se ejercen en la carga como tal, ya sea, o a veces los pasajeros mismos, nosotros mismos cuando conducimos o no estamos en movimiento con un vehículo, ¿ya? Y estas fuerzas son... por ejemplo, poner en marcha un vehículo, la aceleración nos genera un movimiento hacia atrás, tanto de la carga o nosotros como pasajeros. También existe que a determinadas velocidades, y una vez que nos detenemos, ya sea por una frenada brusca, por una detención, por un choque propiamente tal, también puede ser, la carga y nosotros tendemos a irnos hacia adelante, ¿ya? En parte por esto que los dispositivos de airbag están puestos en los volantes, mayoritariamente. El primer airbag instalado en un vehículo es que está en el volante. Y otras fuerzas que se ejercen son las fuerzas centrífugas. Lo que provoca es que la carga tiende a irse hacia el exterior de la curva. ¿Ya? Una manera de mitigarlo, los diseñadores de obras viales tienden a generar un peralte muchas veces en las curvas, mayoritariamente las curvas más cerradas. En los trenes se usa muchísimo eso. Y la fuerza centrípeta, que es mucho menos conocida, pero también es una fuerza que se ejerce cuando la carga tiende a irse hacia el interior de la curva, ¿ya? Y la última fuerza que se ejerce es la fuerza de la gravedad propiamente tal. Al pasar por un resalto o un lomotoro, como conocemos todos, tiende a pegarse un salto y la carga, si no está bien sujeta en cualquiera de las anteriores, puede generar un grave accidente de tránsito, tanto para el camión, para el conductor del camión, como para quienes realizan la convivencia vial con este, ¿ya? Por lo mismo es de muy fácil que produzca o agrave un accidente una mala sujeción de carga, ¿ya? A continuación les voy a mostrar un diagrama que probablemente aparecen las fuerzas, ¿ya? Podemos ver que la fuerza de la masa de la carga es un 0,2 mayor en un resalto. En los colaterales también es un 0,2. La fuerza de gravedad es un 1% más. Y un 0,5 en la masa que se desplaza hacia atrás. O un 0,8 la masa desplazada hacia adelante. ¿Ya? Quiere decir que la masa directamente aumenta su fuerza y se ejerce mayor fuerza en la amarra al momento de generar cualquiera de estas fuerzas físicas que se producen con un vehículo en movimiento, ¿ya? Es importante que el conductor haga una revisión exhaustiva tanto de las cadenas, si va a utilizar cadena, o de la eslinga. Junto con eso, las eslingas no pueden tener ningún tipo de picadura. Deben ser exclusivamente para sujeción de carga. No pueden ser utilizadas en izaje, por ejemplo. Muchas veces vemos estas malas prácticas, que muchos conductores andan con eslinga, sobre todo los camiones pluma, y utilizan las mismas eslingas para hacer el izaje. Un grave error porque deteriora la eslinga como tal, no está hecha para eso. Las eslingas de sujeción vienen rotuladas para sujeción, traen la fuerza que se puede ejercer en ellas, ¿ya? En cualquiera de sus formas de los métodos de sujeción, ya sea una sujeción directa o una sujeción indirecta, y implica riesgos, como decíamos, y el enfoque de seguridad puede generar graves consecuencias. Los métodos de sujeción, como tal, tenemos el método directo, como lo mencioné recién, y esto es proporcional a la resistencia directa del posible desplazamiento de la carga, ¿ya? Tenemos la sujeción contenida, que tenemos acá en el diagrama, ¿ya?
que implica que las cargas se sujetan a sí mismas al ocupar toda la superficie de la rampla o el remolque, ¿ya? Para esto se apoyan en las barandas laterales, en la cabecera delantera, en las barandas traseras y ocupan todo el espacio de la rampla como tal, ¿ya? Después tenemos la sujeción, ¿ya? Donde se amarra la carga, pero para evitar su desplazamiento horizontal se colocan ya sea madera, hay unos saclos inflables, unos dispositivos inflables que se pueden colocar en estos sectores para evitar que el desplazamiento de la carga ya hacia adelante o hacia atrás. Junto con eso ya las eslingas laterales que van al chasis y carrocería de la rampa y dan la sujeción suficiente para que la carga no se mueva. También ocupan la superficie total, solo que con suples, digamos, de tanto de madera o estos dispositivos inflables, ¿ya? A su vez tenemos el bloqueo más amarre por fricción. En este caso se utilizan cuñas, ¿ya? Se utilizan cuñas que deben ser del 20% del diámetro de la carga, ¿ya? Al ser cilíndrica. Y esto evita el desplazamiento lateral. Y junto con ello, la fijación con eslinga que ejerce la fuerza hacia la superficie del transporte como tal. Además, llevan un sistema de bloqueo que permite que éstas se desplacen en forma horizontal, ¿ya? Junto con eso también tenemos la sujeción mediante twist loop o piñas, como se conocen propiamente tal. Son estos dispositivos que permiten que el contenedor viene con un sistema especial para poder introducir estos dispositivos, los cuales se giran y quedan bloqueados para poder evitar que la carga se desplace tanto lateral, horizontal o bien que las fuerzas en una curva puedan provocar el desplazamiento del contenedor hacia los lados. Estos dispositivos muchas veces por malas prácticas no son utilizados a cabalidad todos y ha sucedido muchas veces, me ha tocado un par de veces verlo en la ruta 68, contenedores que caen a piso. Recuerdo por ahí un accidente de un contenedor que cayó arriba de un vehículo, provocando un accidente fatal. Entonces hay que generar buenas prácticas respecto a lo que es la sujeción de carga. Aquí tenemos la sujeción diagonal, que permite, por cada punto de anclaje del contenedor, sujeto con una cadena, en este caso, y con maderas en la parte inferior para evitar la fricción. Pueden ser madera o pueden ser goma antideslizante. Hay goma antideslizante estandarizada para el transporte de carga. Aquí tenemos la sujeción diagonal, que es de un punto de anclaje a la contraria hacia el amarre en el camión propiamente tal con cadena en este caso. Y lo mismo al otro lado. Esto es por el sector lateral de la carga. Tenemos la sujeción cruzada, que es frontal y trasera. Esto quiere decir que van los puntos de anclaje, van cruzados en la parte posterior y la parte delantera para sujeción de carga. Otro sistema que tenemos es el diagonal normal con fajas, ya, en este caso con fajas, que van de cada punto hacia la paralela de la zona de superficie de carga, ¿ya? En este caso las fuerzas de métodos son métodos indirectos, todos aquellos que nos permiten aumentar artificialmente el peso de la carga. En el fondo lo que hacen es generar mayor peso de la carga en sí hacia la superficie de transporte, ¿ya? Aquí tenemos la diagonal cruzada lateral, como ustedes pueden ver, desde el punto contrario hacia en la misma paralela hacia la rampla, ¿ya? Y la diagonal cruzada en este caso son con eslinga. Básicamente, estos métodos nos permiten generar una mayor seguridad en el transporte de carga. Junto con esto hay una aplicación, ¿ya?,
que se utiliza para el transporte. Esta aplicación es Brook Leasing, lo puedes bajar de la app de Play Store y nos sirve para ver los ángulos y al ingresarle la información, esta te dice la cantidad de slinga que debe tener o la cantidad de cadenas que debe ser o el diámetro de cadena que debe tener la sujeción de la carga. ¿Ya? A nosotros nos pareció muy importante generar o dar un primer paso respecto a una estandarización quizá o un manual de buenas prácticas respecto a la sujeción de carga. En este momento no existe en Chile dicho material. Nos basamos en información de Europa, donde sí está estandarizado y hay manuales de buenas prácticas para la sujeción de carga. Los estándares son por lejos superiores a los nuestros, está claramente, pero sí, como decía, nos pareció importante generar un primer paso hacia una mejora en este punto que no se analiza tanto. De hecho, a diario vemos en los caminos, en los días de feria, pasar camiones que están sobrecargados, amarrados con cuerdas, con distintos tipos de elementos, fijando la carga, ¿ya? Incluso sujetando con cartones o con planchas de material, madera, digamos, CB, cholguán, dándole mayor capacidad al camión como tal. Creemos que son malas prácticas, quizá por economía son necesarias hoy, pero creo que tenemos que apuntar a la mejora continua y para allá apunta el trabajo que estamos desarrollando. Muchas gracias y esperamos defender nuestro trabajo en la fecha que concordemos con usted, profesora. Agradecido de todo. Muy buenas noches.